Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 23.4 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, suponga que el radio de la órbita del electrón alrededor del protón en un átomo de hidrógeno es de 5.2 por 10 a la menos 11 metros aproximadamente. ¿Cuál es la fuerza electrostática de atracción? Bueno, entonces seguimos con el tema de fuerza eléctrica y nuevamente nos piden calcular precisamente la fuerza electrostática. Entonces, pues para eso necesitamos utilizar la ley de Coulomb, que ya hemos visto que se escribe de esta manera. Debemos de multiplicar una constante K con valor de 9 por 10 a la 9 por el valor de las dos cargas de las dos partículas, y esto lo dividimos entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí ya no nos dan los valores de carga. ¿Por qué? Porque nos están diciendo qué tipo de partículas son. Dice que es un electrón que está, digamos, orbitando o girando alrededor de un protón. Ya anteriormente vimos que la carga de un electrón, bueno, la carga se puede simbolizar con Q mayúscula o minúscula. Entonces, la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y dijimos también que la carga del electrón es igual a la carga del protón. Por lo tanto, un protón también tiene esta carga, 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces, ahí tendríamos el valor de las dos cargas, que sería el mismo valor, solo que una sería positiva, que sería la del protón, y la otra sería negativa. Aquí estamos hablando en cuanto a su valor absoluto. La carga del electrón es negativa y la del protón es positiva. Pero también en un video anterior dijimos que no nos íbamos a enfocar en los signos para determinar el valor de la fuerza. Es decir, aquí yo simplemente iba a escribir los dos valores de manera positiva. Y la cuestión de los signos, de que si uno es positivo o el otro es negativo, lo iba a utilizar únicamente para saber esto, si era una fuerza de atracción o si era una fuerza de repulsión. Como son dos partículas cargadas de manera opuesta, es decir, una positiva y la otra negativa, pues entonces se sabe que es una fuerza de atracción, pero es para lo único que vamos a utilizar los signos de las cargas. Entonces, sustituyendo los valores, nos quedaría que K es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esto lo multiplicamos por el valor de las dos cargas, que es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb por 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si suponemos que esta es la carga del electrón, aquí debería ser negativo, pero dijimos que no nos iba a importar el signo, entonces por eso lo dejamos positivo. Y si esta es la carga del protón, bueno, pues ya se queda positivo, ¿no? Sin más. ¿Ok? Esto lo vamos a dividir entre la distancia elevado al cuadrado. Aquí, como ya está en metros, perfecto, esa es la unidad que necesitamos. Entonces así lo vamos a dejar, 5.2 por 10 a la menos 11 metros. Todo ello elevado al cuadrado. Y nuevamente sería cuestión de solamente sustituir en la calculadora. Entonces 9 por 10 a la 9 por 1.6 por 10 a la menos 19 por 1.6 por 10 a la menos 19. Todo ello dividido entre paréntesis 5.2 por 10 a la menos 11, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Y eso nos da, no me lo dio en notación científica, me lo dio en notación decimal. Son 2, 4, 6, 7 ceros, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 852. ¿Qué unidad? Bueno, vemos que aquí tenemos tenemos metros cuadrados en la parte de arriba y metro elevado al cuadrado, pues también nos va a dar metro cuadrado, que se cancelaría. Coulomb por Coulomb nos da Coulomb cuadrado, entre Coulomb cuadrado se cancelaría y la unidad que nos queda son simplemente los newtons. Entonces este sería el valor de fuerza que experimentaría esas dos partículas, ¿no? Ese protón y ese electrón. Aquí, por ejemplo, hemos mencionado que esa fuerza la experimentan las dos partículas. Dijimos anteriormente que tanto la carga del electrón como la carga del protón eran iguales entre sí, pero lo que no son iguales son las masas. Si mal no recuerdo, el protón es 2000 o algo así, 2000 veces más grande o con más masa que el electrón. Entonces es como la cuestión de la Tierra y el Sol. Se supone que
la Tierra también está jalando al Sol mediante su gravedad, pero como el Sol es más masivo, es decir, tiene mucha más masa, pues se considera que la Tierra es la que está girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, pero en realidad es un movimiento relativo, es decir, ambos están girando alrededor del otro, pero es más notorio en cuanto a que la Tierra gira alrededor del Sol, porque el Sol es un objeto más masivo, con mucha mayor masa. Pues lo mismo sucede aquí con la cuestión del protón y el electrón. Como el protón es mucho más grande o con más masa que el electrón, pues entonces se considera que el electrón es el que está orbitando o el que está girando alrededor del protón. Pero sería un movimiento relativo, es decir, ambos giran alrededor del otro entre sí. Y bueno, si nosotros queremos pasar esto a notación científica, pues simplemente habría que recorrer el punto decimal hasta aquí, entre el 8 y el 5. ¿Son cuántos espacios? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nos quedaría 8.52 por 10 a la menos 8 newton. Si, por ejemplo, quisiéramos utilizar los prefijos que ya hemos visto como mili, micro, nano, mili significa por 10 a la menos 3, micro significa por 10 a la menos 6 y nano significa por 10 a la menos 9. Entonces aquí vemos que el más cercano es por 10 a la menos 9. Entonces para que aquí tuviéramos por 10 a la menos 9, tendríamos que mover el punto decimal todavía más, es decir, entre el 5 y el 2. También podríamos escribir esto como 85.2 por 10 a la menos 9 newton. Y dijimos que por 10 a la menos 9 es el prefijo nano, lo cual sería igual a 85.2 nanonewton. Podríamos también escribirlo. Y ahora sí que la forma de expresar esto, pues depende del profesor o depende de quien esté revisando esto y la manera en que le guste. Pero esta sería la notación científica de manera estricta. Siempre la notación científica maneja un número entre 1 y 9, inclusive, es decir, entre el 1 y el 9, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y también el 1 y el 9. Ya 85, pues ya es un número mayor que 9. Y si dejáramos esto antes del 8, por ejemplo, .852, pues es un número más chico que 1. Entonces siempre tiene que ser un valor entre 1 y 9. Pero bueno, estas son otras maneras alternativas de escribir también este número. Bueno, si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.